La tribu, la tribu. Bueno, queremos darle la bienvenida formalmente al programa a Merlin Barrera, es economista, está conectada con nosotros. Apreciamos el tiempo que nos da para hacernos entender un poquito desde su perspectiva uno de los temas que ha estado desde ayer dando mucho que hablar, que es la solicitud, recomendación del FMI que pide eliminar Bitcoin como moneda de curso legal. Merlin, buenos días, bienvenida a la tribu, qué gusto. Muy buenos días, Pencho, Claudio, Cam y todos los que están ahí de la tribu. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias. Alguien tiene ahí abierto su micrófono. Ahí estamos bien. No, muchas gracias, Merlin. Lo decíamos hoy durante el programa, pues que esto, de hecho, acapara todas las portadas. Hoy sí, mira, uniformes titulares. Unanimidad, aunque en enfoques diferentes en algunos casos. Bueno, en el caso del diario El Salvador hay un enfoque diferente que habla de que bueno, hay una acelerada recuperación de la economía, que también es un dato que cita el FMI. Pero Merlin, queremos entender qué significa esto y por qué la dimensión. ¿Cuál es la implicación que tiene este tipo de solicitud para el país de parte del Fondo Monetario Internacional? Bueno, quizás mencionar que como parte de los 184 países miembros del Fondo Monetario Internacional, El Salvador anualmente siempre recibe una visita oficial de funcionarios del fondo que vienen a revisar todas las condiciones que garantizan la estabilidad económica y financiera y fiscal del país. Esto, digamos, es común a todos los países miembros. Normalmente estas misiones oficiales llegan por marzo. Esta ha sido una de las más largas porque de hecho el informe tardó en que se presentara finalmente. Y lo importante de esto es que ellos hacen una evaluación, un diagnóstico de lo que ellos logran ver en esa visita, después de hablar con los funcionarios, después de revisar las cifras, después de ver directamente en terreno, digamos, cómo es el pulso que tiene la economía. Estos informes pues sirven para un poco ver desde la perspectiva de fuera cómo nos ven, ¿no? Y sobre todo un organismo que se dedica específicamente a hacer este tipo de evaluaciones. Hay varias cosas que se destacan en este informe y yo creo que aquí es importante decir, ¿verdad? Que de inicio, ¿verdad? El Fondo Monetario inicia el informe o el resumen del informe diciendo que la pandemia interrumpió 10 años de crecimiento económico. Es decir, el fondo parte diciendo que la economía no nació ayer, ni en el 2019, ni en el 2020. Es decir, venía con tasas de crecimiento. Y todos sabemos que las tasas de crecimiento eran insuficientes. Nunca pasábamos de un 3%, 3,5%. En el mejor de los casos tuvimos un 3,8% en la administración pasada, pero obviamente no son las tasas que este país requiere para poder despegar y poder satisfacer las necesidades de todos los salvadoreños. Sin embargo, digamos, venían tasas de crecimiento positivas y venía como de alguna manera un ascenso. Entonces, el fondo reconoce que la pandemia trunca, digamos, esa tendencia de crecimiento que traía la economía. Esto es un dato importante. Y dice que con la caída a 7,9 del PIB que se da como resultado de la pandemia, hay tres elementos que han sido como los que de alguna manera explican ese crecimiento que la economía ha tenido en 2021 y que el fondo reconoce que es significativo. Sí, y habla precisamente de la demanda externa vigorosa, dice. Ciertamente todos sabemos que hubo un incremento en la demanda de productos en el exterior y eso fue para todos los países porque hubo con el rebote que tuvo la pandemia, todos los países volvieron un poco a calentar motores y eso generó una demanda importante. ¿Y qué es lo que de alguna manera ha hecho que las exportaciones hayan crecido significativamente el año pasado? Lo otro, dice, es las remesas resilientes, es decir, lejos de disminuir como muchos de alguna manera esperábamos, las remesas se incrementaron y esto, bueno, hay muchas explicaciones
modificaciones, Sí, sí, entre sí. otras, creo que los mismos programas que los Estados Unidos implementó hizo que los salvadoreños se solidarizaran más con sus compatriotas y eso generó un incremento significativo de las remesas. Entonces dice, las remesas es un dinamizador de la demanda interna. Y además habla de la sólida gestión de la pandemia. Entonces, esto es importante porque Sí, son los tres elementos que el fondo destaca. sí. Aquí yo, Pero, una de las sí, cosas que sí quisiera mencionar, ¿verdad? sí, Y es que no hace referencia a ningún programa de reactivación económica impulsado desde dentro. Y esto es una cosa que hay que leer lo bueno que dice el informe, pero también algunas cosas que deberían de hacernos reflexionar para poder tomar medidas. No habla de un programa de reactivación nuestro que haya posibilitado, sino que habla de estos tres factores, pero ciertamente reconoce la buena gestión en la pandemia. Habla también, y aquí comienza después de que da como una especie de aplauso al trabajo sí, 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 realizado. sí. ¿Sí? Sí, no, y qué bueno que nos lo ponga todo el informe en contexto, porque obviamente lo que llama la atención es, me imagino, lo que vamos ahora, pero sí es importante pues, ver un poquito cómo va el análisis, ver cómo se presenta este reporte, que, bueno, cita lo que usted acaba de mencionar, habla de todos estos puntos positivos, digamos, y explica el por qué. Y luego también vienen otros matices. Llama la atención lo que usted dice también de que no habla de ningún plan, ¿verdad? Que hay un plan específico de recuperación económica que, bueno, después de un golpe como el de la pandemia, por ejemplo, vaya, debería de estar plasmado. Pero bueno, de ahí, así ese paréntesis porque yo sí me parece bien que nos ponga ese contexto de todo el reporte. Sí, sí, Merlin. Claro, y luego también hace algunas advertencias, digamos, en términos de que se han, en el mismo informe también menciona de ciertas vulnerabilidades que tiene la economía y menciona específicamente relacionada con dos cosas, el alto déficit fiscal y el tema de la relación deuda-PIB, ¿verdad? Ajá. Es decir, el compromiso que se tiene de la deuda. Entonces, Ajá. si bien es cierto, dice, la economía ha logrado recuperarse en el 2021 a 10%, hay un elemento importante que para el próximo año, es decir, 2022, que es este que estamos ya iniciando, menciona una proyección de crecimiento que baja a 3.2, es decir, volvemos otra vez a los niveles que veníamos creciendo anteriormente. Y esto lo menciona originado precisamente a esas vulnerabilidades que tenemos relacionadas con el alto déficit fiscal y pues la relación deuda-PIB. Con esto del déficit fiscal, yo quisiera hacer una relación, ¿verdad? Que es, digamos, para la gente, el déficit fiscal no son más que la relación de ingresos y gastos de las finanzas públicas. Cuando los gastos son mayores a los ingresos, se da esta brecha y eso es lo que se llama el déficit fiscal. Entonces, en las administraciones pasadas, el déficit fiscal se manejaba en 2.5, 2.8, algunas veces llegó a 3, pero en este caso el fondo habla de que el déficit fiscal para 2021 es de 5.8% y para el año 2022 se estima en 5%. Duplicado, es decir, casi duplicado. Casi duplicado. Exactamente. Entonces, sí. Esto es importante mencionarlo porque a veces solo se habla en etéreo del déficit fiscal, pero es interesante decir que esta relación de ingresos y gastos del Estado está creciendo significativamente y esto es lo que genera estas vulnerabilidades a las que se refiere. Está gastando mucho, también, el Estado está gastando de más y los ingresos no lo compensan. No dan para, los ingresos no dan para el gasto que se tiene, eso es lo que está diciendo. Entonces, de hecho, hace recomendaciones al final y dice, ¿verdad? Debe, como parte de las recomendaciones, no solo lo del Bitcoin que ya vamos, sino que también menciona, debe de hacerse un ajuste para incrementar los ingresos y reducir los gastos. El fondo también en sus recomendaciones, creo que lo del Bitcoin es algo que se le ha dado más importancia, pero también hace advertencias respecto a la necesidad que el Estado debe de tener de incrementar sus ingresos y esto tiene que ver mucho con estas recomendaciones que siempre hace el fondo de que la estructura tributaria debe revisarse, debe de aumentarse la carga tributaria, debe
debe de combatirse la evasión, y esto me parece bien de parte del gobierno actual, pero ciertamente es insuficiente, y sobre todo también reducir significativamente los gastos que tal y como lo hemos visto, pues se han incrementado significativamente. Después habla de los riesgos que la introducción del Bitcoin como moneda de curso legal y con la ley que se dio en septiembre ha generado. Y aquí habla de todo lo que tiene que ver con los fraudes que han sufrido muchos consumidores. Habla de la gente en particular y de la inestabilidad que ha generado a nivel del sistema financiero, la incertidumbre, ya que esta introducción de esta medida provocó que los bonos del Estado cayeran cerca del 30%, con lo cual el servicio de la deuda, es decir, lo que nosotros vamos pagando por el dinero que nos prestan, cada vez es mayor. Entonces, en función de eso, ¿verdad? El fondo dice, recomendamos que esta medida pues sea eliminada, es decir, que realmente el Bitcoin genera mucha más riesgos y daños a la economía que los beneficios, además que también menciona los daños que ha sufrido la población por todos estos fraudes que todos conocemos de que el archivo wallet ha provocado, porque ha usurpado, digamos, identidades de otros y ha hecho que algún dinero de algunas personas pues se pierda. Sí, no, antes de meternos en el tema de Bitcoin, que es el tema del momento, hablabas de la remesa, bueno, se habla del crecimiento de remesas. ¿Esto a qué obedece? Más allá de la recuperación económica en los Estados Unidos, ¿en qué medida también tiene que ver con que cada vez hay más migrantes? Digo, que esto es una mala noticia que al final, en cierto modo, termina siendo una buena noticia, si lo vemos en términos económicos. Bueno, yo creo que es una buena noticia en el sentido que ha permitido que la demanda interna se haya dinamizado. Recordemos que la economía funciona como necesita como ciertos motores para que la oferta responda, y quienes generan la oferta son las empresas, y con esto se genera empleo. O sea, esto es positivo. Sin embargo, yo creo que aquí algunas de las razones que explican el incremento de las remesas, habrá que hacer un estudio específico de esto, pero creo que tiene que ver también con la misma enfermedad. La gente ha recurrido a sus parientes para pedirles más dinero, para poder enfrentar las situaciones de la pandemia. El mismo desempleo que se ha generado hace que los familiares se solidaricen más con sus parientes, ¿verdad? En fin, y la misma inflación que está deteriorando el bolsillo de los salvadoreños y que hace que pues a mi pariente le diga, mira, ya no me alcanza lo que me mandas, mándame otro poquito. Entonces, todas estas cosas considero, en mi opinión, que son las que han generado este incremento de las remesas. ¿Qué digo? ¿Es positivo? Sí, es positivo, pero de alguna manera marca una debilidad para nuestro país. Y yo como economista quizás tengo que decirlo, porque hay que ver un poco también hacia largo plazo, porque la economía no solo se puede sostener sobre la base de las remesas. Si bien apreciamos, y digo antes de que digan que estoy en contra de la diáspora, nada que ver, es algo que se agradece, pero ciertamente, ¿verdad? Depender estrictamente de un flujo de remesas cuando no existen una oferta interna que se esté creciendo, donde hayan empresas que estén abriendo nuevas fuentes de empleo, es un crecimiento que en el largo plazo puede estar muy limitado y puede ser no sostenible. Ok, yendo al tema que como decía Merlin, bueno, tiene varios matices este informe del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, uno de ellos, y como decía, es el que llama la atención, porque es un tema también que El Salvador es único, es lo de la, bueno, instan, voy a leer aquí textual, los directores del Fondo Internacional, Monetario Internacional instan a las autoridades a limitar el alcance de la ley de Bitcoin, eliminando su calidad de moneda de curso legal. De ahí dice, esto es porque hay grandes riesgos asociados al uso de Bitcoin para la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales. Bueno, ahí algo de lo que dice el informe textual. Entonces, ¿qué dimensión tiene? Primero, ¿qué dimensión tiene que esté en ese informe? Y luego, ¿qué
¿Qué significa esa solicitud o esa instancia? A mí me gustaría también leer otro pedazo literalmente del informe, Pencho, porque dice, los directores, es decir, esa gente que vino a hacer la misión, estuvieron de acuerdo en la importancia de promover la inclusión financiera. Recordemos que ese ha sido uno de los argumentos para impulsar esta ley. Y reconocieron que los medios digitales de pago, como la billetera electrónica Chivo, pueden tener un rol. Sin embargo, enfatizaron la necesidad de fortalecer la regulación y la supervisión del nuevo ecosistema de Chivo y Bitcoin. Ahí claramente hablan de la necesidad de regular estas situaciones que no están reguladas. Y aquí es donde ellos ven los riesgos que esto puede tener, es decir, como una moneda de curso legal está administrada, por ejemplo, por una empresa privada. Son estas inconsistencias que no logra, digamos, encontrar respuesta al fondo, y por eso habla de los riesgos que esto puede tener. Es decir, cuando usted en una economía de tipo de cambio flexible, usted tiene una devaluación, usted acude al Banco Central para que le responda y le dé respuesta a través de una medida de política monetaria. Pero en este caso, ¿cómo se regula el Bitcoin? De hecho, hoy que ha bajado tanto, ¿quién le está dando respuesta a la gente con las pérdidas que están teniendo? Es el fideicomiso que se creó, que está digamos, absorbiendo las pérdidas de las personas que han invertido en esta moneda, en esta criptomoneda, o quién finalmente está detrás de todo esto. Entonces, estas son las cosas a las que el fondo señala, y por eso prácticamente dice, se necesita que se regule mejor para poder tener mayor claridad. Y como no se tiene, la recomendación pues es, miren, todavía podrían estar a tiempo. Yo creo que aquí hay muchas cosas. Oía yo algunos comentarios de algunas personas que dicen, lo que pasa es que tienen miedo porque el dólar está cayendo. Yo creo que si bien es cierto, creo que las criptomonedas representan una oportunidad de cara al futuro. Ciertamente adelantarnos a tener una ley, y eso lo discutimos en su momento, incluso con ustedes en este programa, ¿verdad? Es demasiado arriesgado, sobre todo algo que señalábamos, esa volatilidad de la moneda, y es efectivamente lo que estamos viendo actualmente, como la mitad del valor que se ha perdido en menos de 2 meses, pues demuestra que efectivamente existe una alta volatilidad, y como por ahí también mencionaba Claudio en algún momento, no hay garantía hasta dónde pueda llegar esta disminución en el valor que han tenido las criptomonedas. Entonces, creo que por ahí es donde va la recomendación del fondo. Ahora, solo para terminar, oía yo a la vicepresidenta de la Asamblea hoy en la mañana decir que el país es soberano en aceptar o no esa recomendación, y ciertamente así es. Por eso el fondo siempre hace recomendaciones. Yo quiero decirles que durante mucho tiempo recomendó incrementar el IVA, ¿verdad? Porque ellos miran una medida mucho más fácil para poder hacer este ajuste del déficit fiscal, pero eso no significa que el país inmediatamente tenga que tomarlo. Ahora, de hecho, lo han negado siempre. Lo que está de fondo, ¿perdón? No, que de hecho se encargan cada tanto el ministro de Hacienda de decir que no se va a aumentar el IVA a pesar de la recomendación. Que mientras él esté ahí no va a aumentar el IVA. Claro, por eso decía, son recomendaciones que se pueden tomar o no, pero aquí quizás lo que está detrás, sobre todo de este informe, y hay que leerlo también, es que la posibilidad de un apoyo financiero que se estimó en cerca de 1.300 millones por parte del fondo, también quedaría casi que condicionado a estas recomendaciones. Creo que aquí hay una lectura que debe de hacerse también de este informe, pues, porque si yo estoy negociando un apoyo financiero de esta magnitud en condiciones sumamente blandas, obviamente cuando me dicen, sí, mira, pero aquí te dejo algunas recomendaciones que nosotros vemos, ciertamente esas recomendaciones podrían convertirse en una condición, es decir, si ustedes no toman en cuenta nuestras recomendaciones, que no las hacemos porque queramos que se haga lo que nosotros decimos, sino porque vemos estos riesgos para la economía. En ese sentido, el apoyo financiero que ustedes puedan tener también quedaría condicionado a la implementación de este tipo de recomendaciones. Pero pareciera, esa lectura también yo la hago. Esa lectura que pareciera ser, pero aquí es una interpretación, porque
tampoco oímos al presidente Bukele hablar de esto abierto, sino que vemos la respuesta de la recomendación del FMI con un meme. A ver, ¿cómo lo interpreta? O sea, Merlin? con lo de la Lisa Simpson. Entonces, como diciendo, bye bye, adiós. O sea, que como diciendo, no importa. Ahora, por otro lado, el ministro de Hacienda dijo al inicio del año que estaban negociando. Quizás otras cosas, no sé, pero hablan con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, da la impresión, y podría ser una posibilidad que digan, bueno, pero es que esos 1.300 millones, pues, los vamos a sacar de otro lado, por ejemplo. Entramos en rebeldía. No, pero además que si el gobierno tiene medido eso, bueno, ok, el riesgo que usted dice de que esos 1.300 millones de dólares no, que se necesitan, vengan por otro lado. O sea, que si tienen medido eso por parte del gobierno, hay una forma de buscar por otro lado, pues. Hay un elemento interesante porque Sí. el otro año se vence cierta deuda de bonos, que son cerca de 800 millones, que el gobierno debe tener en la bolsa, digamos, constantes y sonantes, listos por si los inversionistas vienen y lo cambian, ¿no? O lo hacen efectivo. Entonces, hemos visto que mucho de lo que se ha dado es estar manejando este rollover de te pago la deuda de corto plazo para que me sigas prestando. Pero cuando estamos hablando de este apoyo financiero es ciertamente para hacer una reestructuración de esta deuda, porque la deuda de corto plazo es mucho más cara y además se me está venciendo cada año. Entonces, sí es importante tener claridad de dónde vamos a sacar dinero, porque de que lo necesitamos, lo necesitamos. Pues sí. Yo realmente no sé si en este caso los funcionarios del gabinete económico y la presidencia tienen claro de dónde van a sacar los recursos. Lo que sí tengo claro es que la necesidad de recursos sí la tiene este país, en tanto que tiene un déficit fiscal, ya lo mencionaba, bastante alto. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el pago de ese déficit, que son más de 2.000 millones de dólares? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿A quién vamos a recurrir? Porque ciertamente las remesas no es algo que nos pueda cubrir esta necesidad, porque la remesa llega a la gente y ayuda a reactivar los hogares, la economía de los hogares. Fuentes de financiamiento, ¿quiénes más podrían ser? Los países ¿China? Petroleros. China, Emiratos. no lo veo yo a China. Los préstamos que da China están definidos ya en ciertos paquetes que le ofrecen a los países latinoamericanos. Puede ser que quizás el presidente tenga una negociación con China, pero yo creo que normalmente estos préstamos o estos fondos vienen condicionados. Por ejemplo, yo te presto para que construyas una planta de energía y las empresas que lo van a trabajar son mis empresas normalmente, ¿verdad? Países como México, Argentina se han beneficiado muchísimo de estos fondos de cooperación chino, pero tienen no son para línea pagar concreta. No son para pagar deudas, son para financiar infraestructura y sobre todo infraestructura a la que ellos miran un potencial en el futuro, como el caso de la energía, las grandes plantas de explotación de minerales, carreteras que pueden posteriormente concesionarla. Es decir, no es que te presto para que pagues deuda. Los que prestan para pagar deuda prácticamente solo son el fondo y algunos organismos internacionales, pero muy limitados. Y solo porque aquí estoy leyendo a Samuel, que me pone un mensaje, mira, el meme de Naim no se refiere a bye bye, sino que se refiere a que así como ya te vimos, FMI, lo estás haciendo bien, ya te vimos, vaya, pero no sabemos, porque ahí son interpretaciones. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿El gobierno está ninguneando esto o qué está haciendo el presidente? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee? Bueno, la verdad es que a mí particularmente no me causa gracia ese tipo de respuestas, pues me parece que aquí los problemas que el país tiene son muy serios como para responder, pero este es el estilo del presidente, pues y pues allí no es claro. En gustos no hay nada escrito. Pero no es claro, pero tampoco es claro. Pero ¿cómo lo toma el lo que sí puedo yo decir es que
Normalmente, y esto es una característica en general de este gobierno, es que yo tomo lo del informe del fondo únicamente lo que yo quiero. Por ejemplo, hablan de la maravillosa gestión de la pandemia que dice el fondo y que evitó que murieran vidas de que murieran salvadoreños y que la economía se pudiera caer mucho más gracias a esta buena gestión. Y eso efectivamente sí lo dice el informe, pero ciertamente hay otra serie de cosas que normalmente no se mencionan. Entonces yo creo que por eso es importante leerse todo el informe y leerlo con esa lectura crítica, ¿no? ¿Qué me está diciendo para yo poder entender? Y yo creo que aquí el gabinete debería de escuchar mejor recomendaciones de ciertos, de personas profesionales, expertos que conozcan, pues, porque la economía no es algo que yo pueda nada más describir o con un meme o con una caricatura, es algo que tiene una funcionalidad muy, muy compleja y cualquier medida de política económica, es decir, ustedes han visto un meme como el que estamos mencionando, puede vulnerar el precio, puede hacer que el precio de los bonos baje aún más, porque no le ven la seriedad precisamente al gobierno. Entonces, son cosas que suceden en la economía, ¿verdad? Todos hemos visto esta película de Wall Street y todos sabemos que a través de los rumores, las expectativas, así se mueven las cosas dentro de la economía. Yo tengo un par de cosas rápido por el tiempo. Una es si lo que se especula, porque esto es especulación también, dice, pues no importa porque hay muchos de estos, funcionarios, no funcionarios, estos bitcoineros, ¿cómo se llaman? Los inversionistas grandes de Bitcoin tienen suficientemente Stacey Herbert y su esposo. Suficiente dinero como para decir, hey, nosotros te podemos ayudar con esos fondos. No sé, eso se especula que podría ser y que ese es un as bajo la manga del presidente. Eso dicen. ¿Eso es una posibilidad o es simplemente una especulación? Desde su punto de vista, Merlin, brevemente. Mire, yo creo que con ese anuncio de colocación de los volcanobonos que se ha hablado, yo preferiría realmente no opinar porque no entiendo cómo van a hacer eso. Me parece que no es solo decir voy a colocar, y como muchos han dicho, ¿cuál es el atractivo de comprar bonos a 6,5% cuando yo puedo conseguir bonos que me están pagando 14% los bonos salvadoreños? Cualquier inversionista, por muy bitcoiner que sea, ¿verdad? Sí. Aquí es un tema de matemática. Yo voy a preferir un bono que me rinde 14% a uno que me rinde 6,5%. Sí, pero por amor a la causa, Merlin. Tenemos amor a esta causa. Bueno, es que los inversionistas no aman causas. Los inversionistas aman el dinero y se meten a los negocios a hacer plata, pues. Okay. Entonces, no hay romanticismo, no hay romanticismo. Bueno, y usted qué sabe si no hay romanticismo. Bueno, y lo otro que le iba a decir. Sí, perdón, Merlin, adelante. Sí. No, iba a decir que quizás por eso hay que esperar cómo se va a realizar esa colocación y ver los resultados para poder opinar. Porque yo no quisiera adelantar el criterio, pero sí, a mí me genera muchísimas dudas cómo lo van a hacer y no tengo la claridad. La otra cosa es que si nos puede explicar brevemente, porque la gente oye el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué significa? Es como, bueno, usted dijo que hay 140 y pico de países que somos miembros, porque el país es sabor también. 184. 184 países, esto es como de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es el FMI así en breve? Es como, ¿cuál es el rol que tiene y la importancia que tiene también? Sí, es un organismo, como usted muy bien lo ha mencionado, que se deriva de las Naciones Unidas y que lo que busca es garantizar la estabilidad financiera de todo el globo, digamos, de toda la economía mundial. Por eso es que hay contribuciones de los países, en este caso Estados Unidos es uno de los que más contribuciones de los mayores inversionistas, otorga al fondo. Sí.
para que en condiciones muy, muy blandas puedan apoyar a las economías de los países cuando éstas entran en algunos problemas, como por ejemplo nuestro caso, ¿verdad? Para poder salir de este déficit, para poder crecer y romper con esto, necesitamos recursos que nos permitan poder inyectarle a la economía, cerrar esta brecha, reactivar la producción, generar empleo, generar crecimiento y de esta manera, digamos, poder pagarles a ellos, porque ciertamente no son instituciones de beneficencia, son instituciones financieras que prestan dinero y que esperan obtener un retorno de este dinero que colocan. Ok, y finalmente, entonces como conclusión, A mí me queda una. ¿cuál cree que será cuál debería ser la reacción del gobierno ante esta solicitud? Porque aquí se puede decir que no, ya lo dijo usted, le podemos decir que no, es más, se pueden salir si quieren de ese clúster de países. Creo, no sé si es así de fácil, pero así entonces, de fácil, con la deuda que se tiene se sale así nomás. no, quizás no, pero bueno, entonces, ¿cuál sería lo razonable desde su punto de vista, poniéndose lo más, digamos, razonable o sensata posible, Merlin? Bueno, yo creo que si yo voy a pedir dinero prestado a un banco, ¿verdad? Porque lo necesito, ellos me dicen, estas son mis condiciones, y si yo quiero el dinero, pues tengo que cumplir las condiciones que me impone, digamos, en este caso, un banco. Esto sería el mismo caso para El Salvador. Si nosotros necesitamos de ese dinero, no tenemos de dónde más sacar, pues lo lógico sería escuchar y discutir, digamos, algunos matices. No digo retirar la ley a lo mejor, sino dejar de cambiar algunos artículos que son los que han generado mucha polémica y sobre todo mucha incertidumbre, definir una institucionalidad clara para este mecanismo, porque todavía no lo entiendo, cómo es que son fondos públicos, cómo se hacen estas compras, quién maneja estos dineros, está una partida dentro del Banco Central, hay una institucionalidad que no se logra ver. Ahora, eso digamos es el deber ser, lo que yo esperaría que hiciera realmente el gobierno, y no porque se trate de hacer caso o no hacer caso. Creo que la gente que conforma estas misiones es gente muy profesional, muy capaz y que ciertamente hacen estas recomendaciones con aras de que la economía pueda mejorar. Ahora, que lo tomen, que lo hagan, pues no sé, ahí pensaría que por cómo han venido dándose las cosas, quizás lo mejor es que solo sea otra recomendación que quede en el aire. Chino, es que vos estabas preocupado y me decía que si el país se quedaría Claro, si no negocian con el fondo, pero tampoco aparece el dinero de China o del Bitcoin, donde sea, ¿cuál es pensando en el escenario, en el peor escenario, digo, qué puede pasar? Digo, si no se consiguen los 1.300 por un lado, la renegociación y tampoco aparece dinero por otro. Bueno, yo creo que estamos ante una incertidumbre de una posibilidad de una crisis económica. ¿Qué sería cesación de pago? Si eso, no es que lo primero es el impago, pero aparte de eso viene toda la consecuencia, porque eso es nada más el detonante. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Empresas, yo no sé si ustedes vieron, hay una empresa de Walmart que dice que está considerando mejor retirarse de estos países, por las razones que sea, pues entonces pueden haber empresas que cierren, ¿quién va a ser el generador de empleo? O sea, aquí la cosa se puede complicar muchísimo, pero a lo mejor el presidente tiene algunas bajo la manga y tiene alguna negociación, no se me ocurre con quién, pero a lo mejor si la tenga, ¿verdad? O a lo mejor está esperando reaccionar según cómo vengan, porque pues planificación no hemos visto que haya en el largo plazo, entonces no sé si en este momento ellos tengan planificado una ruta de escape ante la posibilidad de un futuro impago. Seguiremos viendo eso, y yo le agradezco a usted, Merlin, porque ayer que vimos la noticia, bueno, hombre, este es tema, y le agradecemos porque siempre está dispuesta a darnos su punto de vista, y bueno, pues, es economista, tiene experiencia, y bueno, y si no están de acuerdo también en sus opiniones, pues bueno, aquí estamos para eso, para discernir. También, Merlin, gracias por el tiempo que nos ha dado hoy. Yo solo
quizás otro día vamos a hablar de eso, porque también la compra de bitcoins por parte del país es un tema, y eso es que es un tema para un programa. Ya lo hemos hablado con usted aquí, con otros economistas, pero yo no sé, y el presidente no tiene la posibilidad de estar comprando con su propio dinero esos bitcoins. Pues no sé si tenga él en sus cuentas todo eso o si lo hace, pero no. él habla de cuentas Compra públicas, país. no, No, habla de pero usted ha visto público. usted ha visto un dato o un documento donde diga de verdad que fue con fondos del gobierno o fondos públicos. No, yo no he visto, la verdad que como digo, todo lo que se refiere a la compra y al manejo de esta billetera electrónica es bastante confuso y poco claro. Sí, sí. Y sobre todo poco regulado, entonces es muy poco lo que se sabe. Algunas veces oigo al ministro de Hacienda decir que sí, que todos ellos lo hacen apegado a la ley. Pero papeles, es lo que le digo. No, yo no sé si es un montón de dinero, pues si no, o sea, el chino voy a ir a comprarme ¿cuántos bitcoins? 15 millones. O sea, 15 millones de dólares en bitcoins, pues sí, vaya. Pero lo que digo, no hay papeles. Eso solo para terminar, porque ya me están haciendo aquí presión para, sí, ya vamos, pero no hay papeles. Bueno, y lo que sucede es que aquí creo yo que la institución contralora del Estado, la Corte de Cuentas de la República, creo que sería la primera que debería de pronunciarse en exigir esas cuentas para poder informar a los salvadoreños. Sí, porque ahí no hay papeles, lo digo en sentido federal, porque no hay papeles, todo es digital, Todo electrónico, digital. pero bueno, pero sí hay registros de cuentas, de partidas dentro del Estado que se mueven, y eso, digamos, debería de existir, y debería de existir, como digo, una Contraloría nacional de cómo se efectúan esas compras, esas ventas, si es que las hacen, igualmente esas inversiones, porque de ahí ha sacado dinero para una clínica para animales. Entonces, ¿cómo se efectúan esas transacciones? Pues la verdad que hay una obligación de parte de cualquier funcionario de dar cuentas a los ciudadanos, y hasta el momento, pues, desafortunadamente no lo hemos tenido. Bueno, y por eso que esto se especula mucho sobre eso. Merlin, le agradecemos mucho el tiempo que nos da, de verdad. Esto estará en podcast. Encantada. Y seguiremos hablando. Sí. Gracias por estar siempre dispuesta. Claro, sí. No, a la orden, y hay temas que nos quedan. Hay que hablar de la inflación también. Ese es un tema que yo creo que vale la pena. Todos hablan del queso y la crema que se ha subido, pero en realidad hay mucho por ahí. No, así es que gracias. También, gracias por la invitación. Feliz día. Merlin Barrera, economista, hoy con nosotros. Gracias por el tiempo. Estará en podcast. La plática completa, si la quieren compartir o no la escucharon completa, en Spotify, TuneIn y todas las plataformas, Apple, Google Podcast. Gracias, Merlin. Vamos a la pausa porque